Buenas tardes, alumnos. El día de hoy vamos a trabajar en el curso de aritmética el tema de progresión aritmética. Entonces, primero tenemos que saber que la progresión aritmética es una sucesión en la que un término se obtiene a partir del anterior, sumándole una cantidad siempre constante, es decir, la misma cantidad denominada diferencia o también llamada, y ustedes lo van a colocar también, razón. En estas progresiones aritméticas, la diferencia entre dos términos consecutivos siempre es constante. ¿Qué quiere decir? A sub 1, el primer término, A sub 1 más la diferencia, vendría a ser el A sub 2, o sea, es decir, por cuánto le gana, igual para él, se duplica esa diferencia y acá se triplica, así sucesivamente, ¿ok? ¿Cómo se expresa la fórmula? El último término, que es este, será igual al primero, en este caso, más, perdón, en este caso el último término es igual al penúltimo más la diferencia. Pero si queremos tener una fórmula general, tendríamos esta que se encuentra aquí, que es el primer término más el número de términos menos 1 por la diferencia o razón también se le llama, razón aritmética. En términos general de una progresión aritmética puede expresarse si se conoce su primer término y la diferencia, o ya sabemos también cómo se llama, razón. En este caso también se le puede decir razón aritmética. Si pasamos a la siguiente lámina, vamos entonces a darnos cuenta con algunos ejercicios, con los elementos de la progresión aritmética, los cuales los tenemos aquí, y son justamente los siguientes. Tenemos acá la progresión, tenemos al primer término que es 1, aquí el segundo término es 10, el tercer término es 14, nos damos cuenta de cuánto en cuánto está avanzando. Muy bien, la diferencia de razón es de 4. Aquí el primer término es 6 y el último término es 22, que vendría a ser el quinto término, es decir, hay 5 elementos. Fácil, ¿verdad? Aquí lo mismo, 32, 27 y 22. ¿De cuánto en cuánto está bajando? Está bajando de 5 en 5. Es decir, que acá estará el 17 y acá estará el 12. Muy bien. El primer término sería el 32. La diferencia sería de ¿cuánto? En este caso sería de menos 5. ¿Por qué? Porque está disminuyendo, está retrocediendo. Y el número de términos 5 y el último término 12. Muy bien. Aquí justamente tenemos que acá sumamos o restamos. Acá dice que el primer término es 9, la diferencia es justamente 3, pero positivo. O sea, 3. 5 términos y el último término es 3. Aquí está al contrario, ¿no? Aquí digamos que el primer término es 9 y acá sí está yendo al revés. Son 5 términos y acá justamente será menos 21 porque está yendo de menos 3 en menos 3. Aquí tenemos el 7. El 7, ¿qué significará eso? Que básicamente, ¿hay diferencias o no hay diferencias? La diferencia es 0. El número de términos en este caso es 5. El número inicial es 7 y el término final es 7 porque justamente no hay diferencia entre el último y el primer término. Es decir, no avanza ni retrocede. Se queda estático. Muy bien, de esa manera hemos visto los elementos de una progresión aritmética para poder tenerlos en cuenta. También le podemos decir a la quinta, o también le podemos decir t sub 5. Este sería t sub 4, t sub 3, t sub 2, y este es el primer término que también le podemos llamar t sub 1. Entonces, es otra manera también de expresarla, que la vamos a ver también en los ejercicios. Muy bien, y en la tarea, sobre todo cuando ustedes la resuelvan. Aquí tenemos dos ejercicios fáciles y sencillos para poder crear una progresión aritmética. ¿Cómo creamos una progresión aritmética? Si nos dicen que A es 7, es decir, ese es el término inicial, y tenemos que la diferencia es 9. ¿Qué significa eso? Que esta progresión va a ir de 5 en 5, porque me dice que la diferencia es de 5. Es decir, 7. ¿Cuánto seguirá acá?
12. 12 que seguir acá, más 5, 17, 22, 27, así sucesivamente hasta el término 9. Pero ¿cómo hallamos el término 9 de manera más sencilla? Tenemos que recurrir a la fórmula también para poder recordar cómo era el término 9, que lo vamos a hacer por acá. El último término viene a ser el primer término más el número de términos menos 1, es decir, 9 menos 1, multiplicado por la diferencia o razón, que en este caso es 5. En ese caso tenemos que 9 menos 1 es 8, por 5 es 40, y 40 más 7 es 47. Quiere decir que el término 9 de esta progresión es 47. Si vamos sumando, llegamos a esa cantidad. Entonces es importante que ustedes coloquen todos los elementos que me pide el ejercicio. De la misma manera aquí en la letra B, el primer término viene a ser 74 y la diferencia es 12, es decir, va de 12 en 12. Si es 12, acá vendría a ser 86 y el siguiente término sería 98. Y si queremos hallar el término, el octavo término, porque son 8 términos, pues lo podemos hacer, como le dije, de una manera más sencilla, aplicando la fórmula. Queremos ir al octavo término. Entonces el primer término, que es 74, más el número de términos menos 1, es decir, 8 menos 1, multiplicada por la diferencia, que en este caso es 12. 8 menos 1 es 7. Por 12 más 74, ¿cuánto será? 7 por 12 es 84. 74 más 84, eso resulta 158. Muy bien. De esa manera tengo que el término 8 es igual a 158. Es importante tener eso en cuenta. De la misma manera trabajaré en el ejercicio C, donde me dice que la diferencia es de 2 enteros y 3 cuartos. ¿Cómo será eso? Pues justamente vamos a colocar, el primer término sería 8, el segundo término le tengo que sumar 2 enteros 3 cuartos. ¿Y cómo le sumo eso? Bueno, ustedes son fracciones, es como si multiplicaras acá. Primero suma, pues 8 más 2 y más los 3 cuartos que están ahí. Esto viene a decir 10 más 3 cuartos. Y 10 más 3 cuartos es 43 cuartos. Ese sería el siguiente término, 43 cuartos. De la misma manera sumaríamos para acá, 2 enteros 3 cuartos para el siguiente, ¿no? Y de esa manera podríamos hallar el siguiente término. Vamos a hacer un ejemplo. Aquí vamos a sumarle 3 cuartos más. Acá tenemos que colocar 43 cuartos más 2 enteros y 3 cuartos. Aquí sabemos que 2 es lo mismo que 8 cuartos. Entonces es importante también darle forma a algunas expresiones. Como 2 es 8 cuartos, nos puede servir para poder sumarlo como fracciones homogéneas. 43 más 8, 51 más 3, 54 cuartos. Entonces ya tengo el siguiente término, 54 cuartos. Y así sucesivamente hasta llegar al término 7. Si desean ahorrarse el camino, pueden aplicar la fórmula para llegar al último término. El último término, en este caso, vendría a ser justamente, aplicando la misma fórmula, lo mismo. ¿Cómo lo aplicaríamos entonces? Sería, vamos a hacerlo acá, el término número 7 sería igual al primer término, que es 8 más 8 menos 1, por la razón que es 2 enteros y 3 cuartos. 2 enteros, 3 cuartos. 8 más 7 por 2 enteros, 3 cuartos. Pero primero hay que resolver esta fracción para poder emplearlo mejor. 2 por 4, 8 más 3, 11. 11 cuartos por 7 más 8. Esto es 77 cuartos. Y esto también podríamos cambiar. El 8 lo podríamos de repente darle la forma de cuartos. Podría ser 32 cuartos. 32 cuartos es igual a 8, ¿verdad? 32 cuartos. Si lo sumo, justamente tengo 109
cuartos. Y ese vendría a ser el término séptimo. El séptimo término vendría a ser 109 cuartos. Para terminar, aquí simplemente encontrar la razón que está en cada una de las expresiones. En este caso, la razón, ¿cuánto vendría a ser? 7, está yendo de 7 en 7. Aquí, ¿de cuánto está yendo? La razón está disminuyendo ¿en cuánto? En 9, muy bien. Y acá, ¿cómo podemos encontrar la razón? Recuerda que siempre es la diferencia entre este de acá menos el anterior. Es decir, 8 enteros, un cuarto, menos 5 enteros, un medio. Vamos a resolver esta expresión. 8 por 4, 32, 33 cuartos, menos 5 por 2, 10, menos 5 por 2, 10, más 1, 11. 11 medios. ¿Cómo lo resolvemos? Podemos aplicar un artificio por acá para justamente darle la forma también. Por 2 y por 2. Y tendríamos lo siguiente. Tendríamos 33 cuartos menos 22 cuartos. Y eso es 11 cuartos. Ese vendría a ser mi razón para el ejercicio de la letra C. Muy bien, chicos. De esa manera hemos trabajado algunos ejemplos con respecto a las progresiones aritméticas. Acá tienen algunos ejercicios que ustedes tienen que resolver. Hallar el 16avo término, calcular el término 12, calcular el término 21 y el 55. Acá calcular el término 8 más el 5 más el 0. Y acá me dan dos condicionales. A ver, vamos a ver quién lo puede resolver. De esa manera hemos terminado con la clase de hoy. Espero que hayan comprendido. Cualquier cosa puedan acudir al video, a las diapositivas y bueno, nos vemos hasta la próxima.